Tru. Estás escuchando Entre Grillos, análisis de noticias para entender mejor nuestra realidad. Yo soy Juan José Parcero. Comenzamos. Capítulo número 123. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de Entre Grillos. Hoy Israel, Irán, Estados Unidos y la posibilidad de que el Medio Oriente nos regale un nuevo capítulo más de horror global. Y spoiler, ya lo están haciendo. Israel e Irán se están agarrando a guamazos desde hace 5 días. Hoy es martes 17 de junio, este episodio va a salir el miércoles 18. Van al menos 250 personas asesinadas y cientos de heridas. Y el fin de semana las redes sociales estuvieron inundadas de videos de la guerra. Desde algunos que fueron filmados desde países cercanos como Jordania o Líbano, desde donde se veían los cohetes volar de un lado para el otro, y otros más cercanos al conflicto, mucho más cercanos al conflicto, que mostraban lo aterrador de la guerra y de los misiles balísticos. Ahora Trump medita si entrarle a la guerra para proteger a su a su aliado cercano y amigo y camarada Bibi Netanyahu. Y es curioso porque el asunto parecía que iba hacia otra dirección completamente hace menos de 10 años, luego de que Obama llegó a un acuerdo con Irán en 2015. Llegó Trump a la presidencia en 2016 y Trump sacó a su país del acuerdo en 2018 bajo la idea de que no era suficientemente bueno, él podía conseguir algo mejor, y ya saben, ¿no? Pero pues el señor gran negociador en jefe, el hombre de negocios por excelencia, ha sido incapaz de negociar nada. Trump quería pasar a la historia como el gran pacificador, el negociador que tranquilizó al mundo. Incluso dicen que quería el Nobel de la Paz. Pero su administración ha sido desastrosa tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Primero Ucrania, luego Gaza y ahora esto. Y pues parece que Bibi Netanyahu le tiene bien tomada la medida. Antes de empezar, gracias por ver Entre Grillos. Ya saben, conforme va avanzando el episodio, me ayudan mucho si comentan sobre los temas que más les interesan o indignan. Compártanme sus propias perspectivas, me gusta mucho leerlos. Y recuerden que uno de cada 5 de ustedes, de nuestros escuchas más fieles, están aquí semana a semana. Uno de cada 5 contribuye a mantener este proyecto vivo con el equivalente a un café al mes. Pueden apoyar este proyecto de periodismo independiente en Patreon. La liga está en la descripción de este episodio. Y ahora sí vamos con toda la información. Les digo que van 5 días de conflicto abierto entre Irán e Israel. Misiles van, drones vienen, y como si no bastara, Donald Trump ha dicho que Estados Unidos tiene control total del cielo iraní. También pidió la rendición incondicional de Irán y aseguró saber dónde se esconde el ayatollah Jamenei y que no piensa matarlo todavía. Porque claro, ¿qué es una guerra sin una buena serie de amenazas públicas en redes sociales, ¿no? O sea, si ustedes se van a Sun Tzu, el arte de la guerra, la regla número 18 es bulea a tus enemigos en redes sociales para ganar likes de tus seguidores. Trump incluso dijo, y aquí contradijo ni más ni menos que a su directora de inteligencia, a su jefa de espías, Tulsi Gabbard, quien había dicho que pues Irán no estaba construyendo un arma nuclear, que no había información que indicara que esto era algo realizable en el corto plazo. Y Trump, pues al ser cuestionado sobre esto, dijo: no me interesa lo que mi jefa de espías dijo, la mera de mi sistema de inteligencia no me importa. Yo creo que Irán sí va a conseguir el arma nuclear y por eso estoy argumentando que podemos declararles la guerra. Y con esto justificó ataques, bueno, no declararles la guerra porque Estados Unidos no le ha declarado la guerra a Irán y dudo mucho que lo hagan. Llevan décadas sin declarar la guerra, incluso no le declararon formalmente la guerra a Irak o a Afganistán o a muchos de los otros lugares que han invadido. Pero pues se justifican los ataques que han hecho tanto los israelíes como ahora pues todo parece indicar que los gringos, si no lo están haciendo ya, están a punto de hacerlo. Y bueno, aquí les voy a ir poniendo algunos mapitas, ¿no? Porque Israel se puso bastante creativo con sus ataques desde el viernes 13. Dijo haber matado al menos a 11 generales iraníes, uno de ellos nada más y nada menos que la segunda figura más poderosa del país después del ayatollah Jamenei.
Aquí pueden ver un mapa de todos los puntos de Irán, son mapas del New York Times y son algunos de los puntos donde donde Israel ha llevado a cabo estos ataques, ¿no? O sea, por un lado pueden ver ahí perfectamente, les voy a poner aquí en morado, son las centrales nucleares que tiene Irán, tiene un montón de centrales nucleares y acá pueden ver, o sea, son al menos 40 centrales nucleares y otros lugares donde pues también tienen como misiles y demás, ¿no? Y acá en este otro mapa pueden ver pues los lugares donde han habido explosiones, que pues ahí coincide Teherán, coincide Tabriz, que es uno de los lugares de investigación nuclear, de los centros de investigación nuclear que tienen, también Isfahan, en Bandar Abbas también, no, ahí no han atacado aún, pero pues también en Natanz, que es uno de los lugares donde tienen los lugares de enriquecimiento de material nuclear, en fin, ¿no? Y también han atacado, cabe decir, los israelíes han atacado el edificio de medios de comunicación del Estado iraní y también han atacado lugares donde refinan combustible. Pero también Israel ha contraatacado con ataques a precisamente la mayor refinería de Israel que está en Haifa, ataques a el centro de Tel Aviv, disparando contra la agencia de espionaje la Mossad, pues, en Israel. Y si vean en el mapa cómo es que Irán e Israel no son vecinos, o sea, están divididos por aquí, pues tenemos a Irak, tenemos a Siria, tenemos a Jordania, tenemos, o sea, todos los países que están entre y alrededor de, pues, este espacio que hay entre Irán e Israel. Y bueno, les digo que mataron a buena parte de la cúpula del gobierno y la cúpula militar iraní. También se fueron especialmente contra los líderes de las fuerzas Quds. Que ¿quiénes son las fuerzas Quds? Se preguntarán. Son una unidad de élite que no solo hace inteligencia y operaciones especiales, sino que también apoya a grupos como Hezbollah en Líbano y Hamas en Gaza. No sé si recuerden la historia en 2020 de Qasem Soleimani, al que Estados Unidos asesinó. Él era, por ejemplo, el líder de las fuerzas Quds. Ah, y sobre la joya de la corona, ¿no? Porque Israel ha estado pidiéndole, rogándole a Estados Unidos que le entre al pleito con Irán, porque estas instalaciones nucleares, las centrales nucleares iraníes, están algunas de ellas escondidas en montañas, ¿no? Y la tecnología necesaria para destruirla solo la tiene Estados Unidos, a pesar de que Israel tiene tecnología gringa y que tiene pues bastante tecnología muy poderosa, pues la famosa bomba antibúnkeres llamada en inglés Massive Ordnance Penetrator es una bomba de 13 toneladas diseñada específicamente para atacar instalaciones como la del Fordow, que es una de las principales de Irán, y donde tienen en una montaña y donde se cree que tienen creo que 3.000 centrifugadoras nucleares y demás. Es lo mejor de lo mejor supuestamente del programa nuclear iraní. Y esta bomba solo puede ser lanzada desde el bombardero B-2 que pues solo tiene Estados Unidos. Es una bomba, hasta eso no tiene tanta explosión, capacidad de explosión, pero está recubierta por muchísimo acero, entonces la idea es que penetra en la montaña y dentro de la montaña explota. Y aún así se cree que tendrían que lanzar muchas de estas bombas para que puedan destruir las instalaciones de Fordow. Bueno, ¿cómo respondió Irán? Se preguntarán. Pues Irán no se quedó de brazos cruzados, respondió con cientos de misiles balísticos y no es algo menor, ¿eh? Es, pues vaya, el enfrentamiento más directo que ha habido entre Israel e Irán en décadas, a pesar de que hemos tenido un montón de pequeños enfrentamientos más que nada indirectos y un ataque directo que hubo hace algunos meses, pero no había habido un enfrentamiento como tal, tan directo, entre ambas potencias regionales.
Y les decía que el saldo es que van al menos 224 personas asesinadas en Irán, más de 1.400 heridos, y del lado de Israel van 23 civiles muertos por los ataques de Irán. No sabemos si militares han sido o han perdido la vida en estos ataques. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿y la diplomacia? Porque resulta que pues había conversaciones nucleares previstas para el fin de semana pasado entre Teherán y Washington, entre el gobierno israelí y los gringos, pero fueron canceladas, lógicamente, luego del lanzamiento de bombas por parte de los israelíes. Parece que pierde el atractivo el sentarse a la mesa a platicar, cuando además Israel mata entre esta cúpula del gobierno iraní, mató al encargado en jefe de las negociaciones por el lado iraní, así que se ve como Israel no tiene ni tantitas ganas de que Irán se siente en la mesa con los gringos a negociar. Aunque ojo, porque bueno, aunque ahorita están detenidas las conversaciones, usualmente mientras la diplomacia avanza, más bien la diplomacia avanza aunque la guerra no cese. Entonces, en algún momento empezaremos a ver negociaciones aunque el conflicto armado continúe. Ahora, ¿por qué importa todo esto? Se preguntarán ustedes. Un poquito de contexto rápido para responderles. ¿Cómo es Irán? Irán es un país de más o menos 89 millones de personas, no es un país chiquito, no es un país menor. Además es una teocracia islámica chiita. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, de entrada teocracia quiere decir que es un gobierno eh, que se considera emanado directamente por Dios, o sea, un gobierno totalmente religioso basado en la religión, y que sea islamismo chiita se refiere a que son una rama del Islam. Hay dos ramas en el Islam, una es el sunismo y la otra es los chiitas. Y los chiitas creen, básicamente la gran diferencia es que creen que quien debe de ser considerado, recordarán que al Islam lo crea Mahoma, y entonces cuando se muere Mahoma, pues surge la duda de quién le va a seguir. Y entonces unos dicen, no, pues tiene que ser un familiar directo. Y otros dicen, no, tiene que ser alguien relevante para, pues para la religión y tal, pero no necesariamente un descendiente directo, como si esto fuera una monarquía. Los chiitas creen que pues Ali, el primo y yerno de Mahoma, debía de ser el líder legítimo después de la muerte del profeta, ¿no? Eh, y pues los sunitas pues se fueron por el lado de que eligieran a los compañeros de Mahoma antes que a un sucesor de sangre. Y bueno, esta teocracia, pues su economía está basada principalmente en el petróleo y el gas. Es sumamente atractivo para los Estados Unidos, digo, sumamente importante para la economía global, pues las reservas que hay de petróleo y de gas, aunque cabe decir que por el pleito que han tenido histórico, los iraníes no tienen, o sea, tienen algunas dificultades para vender su petróleo y usualmente le venden principalmente a China o a Rusia porque los demás países los tienen vetados. Pero imagínense hacerse con las reservas de petróleo del mundo. Estaba buscando justamente quiénes son los países con la mayor cantidad de reservas. Estoy viendo este gráfico de 2020, un poquito desactualizado, pero justamente pueden ver que, bueno, se los voy a copiar, ¿por qué no? Si se los voy a poner aquí. Serían Venezuela en primer lugar, con 18% de todo el petróleo del mundo, luego Arabia Saudita, seguido de Canadá e Irán, e Irak y luego Rusia. Entonces, Irán, el cuarto país con la mayor cantidad, según este gráfico, de reservas de petróleo en el mundo. Si me voy a, por ejemplo, aquí en Wikipedia, pues es relativamente confiable, también lo ponen como el tercer lugar por encima de Canadá. México, por otro lado, está muy abajo en la lista. Yo creo que como por ahí del lugar 20 o 30. Por eso es importante Irán, ¿no? Es un país no tan chiquito, sumamente controlado por un gobierno sumamente religioso, sumamente conservador, con mucho petróleo, mucho gas, un ejército fuerte con más de 600,000 soldados, una fuerte tecnología de misiles y también pues un avanzado sistema de energía nuclear que todo mundo ha agarrado como pretexto para pegarles. La revolución islámica de 1979 es la que trajo al poder a este gobierno teocrático. Echaron al Shah,
que de hecho terminó un tiempo viviendo aquí en Morelos, en México, y era como el rey de Irán y era sumamente pro-occidental, pro-Estados Unidos, pero una revolución, ¿no? Religiosa lo quitó y pusieron en su lugar al Ayatollah Khomeini, y desde entonces pues Estados Unidos ha visto con malos ojos al gobierno iraní, así como Israel y varios de sus vecinos sunnis. Eh, Irán ha tenido desde entonces, desde la década de los 80, un conflicto, una especie de mini guerra fría en Medio Oriente con Arabia Saudita, donde pues Irán financia a ciertos actores para que ataquen a los aliados de Arabia Saudita, y a la vez Arabia Saudita financia a ciertos actores para que ataquen a los aliados iraníes. Por ejemplo, Irán ha estado apoyando a los hutíes en Yemen, apoyó al régimen de Bashar al-Assad en Siria, apoyó las milicias chiitas en Irak, y en Líbano respalda a Hezbollah, mientras que en Gaza pues apoya a Hamas. Se oponen, les digo, Arabia Saudita, Israel y Estados Unidos. Cabe decir que el hecho de que los aliados, el bando de Arabia Saudita, traiga pleito con Irán, no hace que el bando de Arabia Saudita vea con buenos ojos a Israel. O sea, ahorita se toleran, se aguantan, ¿no? Si se tienen que sentar a la mesa, se sientan a la mesa, pero en una guerra entre Irán e Israel, los demás vecinos en su mayoría están de que con las palomitas, nada más viendo los misiles ir de un lado al otro, como salen esos videos, diciendo pues qué bueno que entre ellos se están dando, ojalá los dos pierdan, ¿no? Eh, y bueno, durante años, Irán ha dicho que ellos no están desarrollando energía nuclear para desarrollar bombas nucleares, sino simplemente para tener energía. Pero Occidente dice, ¿está seguro? En 2015, Irán les contaba que se metió al acuerdo nuclear en el que se comprometía a, pues, no desarrollar la tecnología para hacer armas nucleares, ¿no? O sea, lo que pasa es que básicamente a grandes rasgos tú tienes el uranio a través de ciertos procesos lo enriqueces y con eso puedes hacer energía nuclear, ¿no? En los reactores y demás. Pero si tú enriqueces más y más y más y más el uranio, se vuelve tan poderoso que te sirve para hacer bombas. Entonces, para tú hacer tecnología nuclear para energía, no necesitas que el uranio se enriquezca más de X porcentaje. Pero cuando está muy enriquecido, vaya, más de 90% de enriquecimiento, ya eso ya puede ser utilizado para bomba. Ahorita Irán tiene pues unos cuantos kilitos ahí, unas cuantas buenos kilitos, enriquecido al 60%. Eh, y pues con eso, si ese uranio que tiene Irán ahorita, enriquecido al 60%, si eso lo siguiera avanzando hasta el 90%, podría ser algo así como de 6 a 15 bombas nucleares. Eh, pero pues hoy en día no lo puede hacer. El reloj sigue avanzando y todo sigue su proceso, pero cabe decir que Irán estaba en el acuerdo nuclear, Trump lo rompió en 2018 y pues bueno, este supuesto acuerdo mejorado al que iba a llegar Trump no ha llegado. Y mientras tanto, Netanyahu lleva más de una década insistiendo en que Irán está a meses o a semanas de tener una bomba nuclear y por eso hay que detenerlos. Y desde hace años Israel se la ha pasado a través primero de sus servicios de espionaje e inteligencia, asesinando a científicos nucleares iraníes y a militares iraníes, y pues ahorita ya directamente cometiendo esta clase de actos de guerra, ¿no? De ataques, de agresiones. Eso sí, Israel sí tiene armas nucleares, aunque ellos nunca lo han admitido oficialmente, todo mundo sabe que Israel tiene un buen arsenal de armas nucleares. Ahora, Irán no está solo en el tablero, les digo que pues tiene a varios aliados, tanto en gobiernos como en actores dentro de los gobiernos. Hoy en día más actores dentro de países, ¿no? Tiene a actores aliados dentro de Siria, de Irak, de Líbano, de Yemen, aunque cabe decir que muchos de estos aliados de Irán han sido afectados severamente por Israel en años recientes. Y en ese sentido, le ha caído como anillo al dedo
Netanyahu, un Netanyahu que estaba a punto de ser expulsado del poder por temas de corrupción y que le cayó como anillo al dedo el ataque del 7 de octubre, ¿no? Ese ataque en el que Hamas mató a algunos israelíes, a como más de 1,200, si no mal recuerdo, israelíes, y esto le cayó perfecto a el gobierno de Netanyahu para desatar una operación militar totalmente destructiva, totalmente llena de crímenes de guerra, de crímenes contra la humanidad, actos que han sido por muchísimos expertos considerados incluso como genocidio, y si no como genocidio, al menos como actos de limpieza étnica, o sea, igualmente graves. Eh, y esto también sirvió para atacar a los aliados, no solo en Gaza, ¿no? O sea, no solo a Hamas, también se encargaron de intentar destruir hasta lo que pudieron a Hezbollah en el Líbano, con toda una serie de ataques al sur del Líbano brutales, y ataques, básicamente hoy en día Israel tiene buena parte o una parte nada despreciable de territorio en Siria, ¿no? Entonces los aliados están afectados, eso está clarísimo. Y China también es un socio estratégico, no diría que aliado, pero un socio estratégico de Irán, justamente porque como China dice, bueno, yo no tengo pleito contigo, tú véndeme tu combustible, pero como nadie te lo compra, yo te lo compro, pero dame un precio mejorado, porque nadie te está comprando. Si no te lo compro yo, ¿quién te lo compra? Y esto ha permitido que China tenga un montón de combustible a un gran precio. Y hasta Venezuela ha sido un aliado de Irán, ¿no? Una alianza ahí curiosa, porque pues, los dos son sumamente importantes en temas de petróleo a nivel internacional, pero Venezuela, a pesar de todo, sí que le vende petróleo a Estados Unidos, a pesar de que traen su pleito eterno y que los yanquis y que el imperialismo y todo eso, pero le venden su petróleo a Estados Unidos. Y así tenemos un conflicto regional con actores globales. Un país que dice que no está haciendo bombas, pero produce uranio como si dejar abierta esa posibilidad. Israel que sí tiene bombas pero no lo reconoce. Estados Unidos que contradice a sus propios espías mientras revive el imperialismo con memes, ¿no? Y todo esto mientras miles de civiles mueren y los líderes hablan de la guerra como si fuera un juego, desde sus búnkers, en Twitter, con aire acondicionado, en la tranquilidad de sus casas sin ningún problema, al menos los de Israel y los de Estados Unidos. Trump prometió a sus votantes de MAGA que no iba a iniciar ninguna de estas llamadas guerras eternas en Medio Oriente. Les contaba que él quería pasar a la historia como el gran negociador y el pacificador. Y hoy, entre lo que ocurre en su casa, entre lo que ocurre en Los Ángeles y lo que está llevando a cabo en el resto del mundo, particularmente ahorita con Irán, me atrevo a decir que está más lejos que nunca de ese legado. Y ojo, porque si Israel no destruye por completo al régimen iraní, ahora descabezado, ¿no? Ahora pues al que dejaron al ayatollah, al líder supremo, pero quitaron a buena parte de sus líderes, los que lleguen tendrán todos los motivos para argumentar el tomar una postura mucho más agresiva con Israel, desde atentados terroristas hasta ahora sí la posibilidad de buscar un atentado nuclear. Y esto le sigue cayendo como anillo al dedo a Israel y a Estados Unidos, porque seamos honestos, ni a Trump ni a Netanyahu les importa si el día de mañana hay un ataque terrorista en sus calles. Mejor aún, porque justifica el que puedan llevar a cabo toda una operación militar, una invasión, una nueva guerra con la cual tengan el pretexto de volver a quedarse con el petróleo, con el gas y con el poder geopolítico de una zona tan importante como lo es Medio Oriente. Y ojo, porque pues los precios del petróleo ya están subiendo y muchos países ya estamos sufriendo una crisis por el costo de vida, una crisis de inflación. Y sí, acá en México muchas veces son las estupideces que hacen nuestros gobernantes, pero otras son también las situaciones que hacen los estúpidos gobernantes de otros lugares. Y un aumento en el precio del petróleo agravaría la inflación en un sistema económico global que ya está resquebrajándose bajo el peso de no solo lo que nos dejó la pandemia, sino más recientemente la guerra arancelaria de Trump. Y no olvidemos que el único que se beneficia del aumento de los precios del petróleo es Rusia, ¿no? Rusia, donde el presidente Putin, pues, va a ver cómo si deja de fluir el petróleo árabe hacia el resto del mundo, pues la gente va a tener que depender de su petróleo, de su gas, particularmente Europa, y más y más millones de dólares y euros van a seguir fluyendo a las arcas del Kremlin
para que esté financiando su invasión a Ucrania. ¿Qué pasa si Irán intenta cerrar el estrecho de Hormuz? ¿Qué pasa si sigue restringiendo el movimiento del petróleo? ¿Qué pasa si se desata una guerra? Y además de temas económicos, el caso de Irak, por ejemplo, nos recuerda, a ver, o sea, y esto estoy obviando la principal repercusión de una guerra, el sufrimiento humano de asesinados, heridos, desplazados, la destrucción física, la destrucción directa de la guerra, ¿no? Por ejemplo, el caso de Irak nos recuerda, ¿no? Cómo es que el caos que generó todo lo que dejaron los gringos después, les impusieron una democracia para la que no tenían instituciones, ni tradiciones, ni una cultura para mantenerla, y esto solo acabó fortaleciendo a los dictadores de la región. Y luego tienes las repercusiones globales, lo que ya decíamos de la inflación por el aumento de los precios del petróleo, pero por ejemplo, si en Estados Unidos aumenta el gasto militar, baja el gasto en otras cosas, lo que afecta a la economía nacional, y esto tiene una réplica, por supuesto, en México. Eh, ¿Qué efectos podría tener una guerra larga de Estados Unidos e Israel con Irán? Solo el tiempo lo dirá. El mismo caso de Irak trajo toda una afectación negativa a la reputación internacional de Estados Unidos, también al apoyo interno, al apoyo que los gringos le dan a las intervenciones de su país en otros lados. Y eso permitió primero que Obama llegara al poder en 2008 y ahora que Trump llegara al poder, primero en 2015 y ahora de nuevo en 2019. Y ambos están violando, o bueno, Obama en su momento violó su promesa de campaña y ahora lo está haciendo Trump, ¿no? La caída de Irak fortaleció a Irán y fue junto a la primavera árabe el caldo de cultivo para el surgimiento del Estado Islámico y el odio a Occidente por los crímenes cometidos en la invasión de Irak alimentó el hambre de venganza y con ello los atentados terroristas que vimos en la década de 2010. Así que pues todo esto es muy, muy, muy interesante, muy complicado. Aquí intentamos eh, hacer sentido a lo que está pasando, explicárselos a ustedes. Díganme en los comentarios qué opinaron. Antes de irnos, pues el emoji de la semana, pongan las banderitas de Irán, Israel, Estados Unidos, la que gusten. Y pues gracias por ver este espacio. El objetivo ya saben que es generar un lugar donde podamos hacer crítica independiente a cualquier poder político o económico en un contexto donde es más necesario que nunca. Seguimos creciendo gracias a ustedes, gracias a sus likes, comentarios, a que comparten. No olviden suscribirse si les gusta el contenido y infinitas gracias a los que apoyan Entre Grillos en Patreon, a los que están en la conversación en Telegram. Los links están en la descripción de este episodio. Agradecimiento especial para nuestros Patreons: Arturo Monedero, Sergio Estrada, Eduardo Farfán, Mónica Otero, José Corral, Daniel Santana, Leonel Quiñones, Ana Martínez, María Medina, Jaciel Lara, Arturo Flores, Ivana Cortés, Aline Mendoza, Mariana Martínez, Isa Ripoll, David Ladrón de Guevara, Jackie Quiñones, Jorge Vargas, Diego Báez y Jesús Cuyoc. Si su nombre no está ahí y ustedes se metieron a Patreon, es porque están en la versión gratuita, tienen que estar en la versión de un café al mes. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.